versículos 26 al 36. Hace algunos años, mientras que predicaba, a través del libro del Génesis, me encontré con muchos pasajes que yo decía, Señor, ¿qué voy a decir de aquí? Es martes, Señor. Es miércoles, Señor, ¿qué voy a decir de aquí? Ya estudié el texto, pero no sé cómo vamos a aterrizar este texto. Bueno, acompáñeme porque quizá después de las lecturas del versículo 26 al 36, usted va a decir, ¿y dónde vamos a aterrizar con este texto? Pero sí hay dónde, sí hay pista para aterrizar este avión. Así que si usted tiene la lectura de la palabra de Dios, póngase de pie por respeto a la misma. Si le es posible, si no, lo entendemos. No es una falta de respeto, sino que a lo mejor su salud, sus piernitas no le dan. Está bien, quédese en su lugar. Los que sí lo podemos hacer, por respeto a lo que va a ser leído, pongámonos de pie. Dice así, Éxodo 21, versículo 26. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Y si hace saltar un diente de su siervo o su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tiene desde antes el hábito de acornear, el dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si acornea a un hijo o a una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán al buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Vamos ahora. Señor, gracias por tanta bendición. De verdad, qué gozo hay de escuchar a tu iglesia cantar a tu nombre, orar, unirnos en un compromiso de ser bendición los unos a los otros. Gracias, Señor, porque venimos con alegría. Nadie nos forza, nadie nos arrastra. Venimos porque te amamos, porque queremos ponernos debajo de tu palabra para obedecerla, para ser guiados por tu autoridad. Porque qué mano tan llena de gracia la tuya, Señor, que aun siendo nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, eres tierno para con nosotros. Y haces que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, sorprendiéndonos con nuevas maneras de ver. Tanta medida, Señor, que pensábamos conocer de tu bien, otros, de tu misericordia para con nosotros. Y en realidad apenas hemos conocido un poquito. Eres mucho más grande, Señor, de lo que nuestra mente puede comprender. Concédenos entonces que a través de este texto nuestra vida sea confrontada, que sea también transformada, de acuerdo a la necesidad de cada uno, en uso de tu palabra. Señor, lleva a cabo tu voluntad. Y también, Señor, rogamos para que me des a mí, que tengo este privilegio de exponerla, apego fiel a lo que tú has dicho. Sí, claridad, pero junto con la claridad y aún sobre esta, Señor, concédeme apego a tu escritura. Amén. Tome su lugar, por favor. ¿Alguna vez de niño, seguramente usted, como yo, de niño, de niña, tuvo la experiencia de algún peligro y decir, nah, no pasa nada? Las sonrisas de algunos a través de los cubrebocas me quieren decir que sí, que algunos de ustedes fueron traviesillos y que hicieron más de lo que estaba permitido en casa o en algún otro sitio, y a uno le advierten y le advierten y no pasa nada, dices. Pero al final sí termina por suceder. Y yo recuerdo que estaba yo, pues chiquillo, de unos 6, quizás 7 años, cuando uno de mis primos, no voy a decir cuál,
Cuando uno de mis primos me dijo, súbete en los rayos de su bicicleta. Pero mi primo estaba acelerado y conducía su bicicleta acelerado. Muy rápido, súper rápido. Y la verdad es que a mí me emocionó porque pasé cuando te sientan en el tubo detrás del manubrio. Algunos de ustedes también se los hicieron, ¿verdad? Sus hermanos, primos, tíos, sentaban del tubo detrás del manubrio. No, los niños grandes van en los rayos. Digo, en los diablos estos, los fierros esos que se ponen, ¿verdad? Ahí van los niños grandes. Emocionado de haber pasado de ser el bebé que va sentado casi en las piernas del que pedalea y ser el niño grande que va atrás, me subí en esa bicicleta negra que jamás olvidaré. Porque pasamos un tope. Y la mitad de mi cuerpo pasó el tope y la otra mitad de mi cuerpo quedó arrastrándose en el piso y le empecé a gritar a mi primo, párate, párate. Y él le seguía dando como era su costumbre, párate. Y cuando se paró, hermanos, traía yo raspado de arriba del ombligo hasta la punta de los pies. Por supuesto, el pantalón roto, la camiseta rota, los tenis todos raspados de enfrente de la arrastrada que me metió, sin ninguna intención, pero sí me metió mi arrastrada. Y entonces él todo espantado, pues me tomó, me llevó de regreso. ¿Dónde cree que estaban mis padres? Mis padres estaban en el templo, entonces regresamos, también los suyos estaban en el templo, entramos al templo y empezó a aplicar los primeros auxilios del llanero solitario. Se quitó la camiseta, estaba espantadísimo de verme sangrar por todos lados, se quitó la camiseta, le empezó a hacer tiras y me empezó a amarrar tiras de camiseta en los raspones, al estilo del viejo oeste. Qué bueno que no tenía bebida allí fuerte, porque si no capaz que me da como en el viejo oeste. Hasta que pues los lloridos, ¿verdad?, atrajeron la atención de mi papá y ya vino. ¿Y ahora qué pasó? Pues me caí de la bicicleta. Y ya mi padre, como médico experimentado, no, quítate esto. Y empezaron allí con las gasas y todo lo demás. Pero la advertencia estaba. La advertencia estaba. Ahí no puedes andar todavía. Ahí no puedes andar todavía. Bueno, el Señor aquí nos da un texto para nosotros que es una aplicación de lo que se ha dicho antes. Es un desmenuzar los 10 mandamientos y es más, le voy a decir algo. Es una aplicación directa de la ley del talión. ¿Recuerda la ley del talión? Vaya por favor allí al capítulo 21, versículo 23. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Leyó junto conmigo el texto y se dio cuenta de que si había una muerte involucrada, si había sido culposo el asunto, tenía que haber muerte. La ley del talión no era una encomienda de toma venganza, era una encomienda de ejerce justicia, da un castigo adecuado, da una retribución justa al infractor. Pero no era un permiso para tomar venganzas. Por eso cuando el Señor ya en el Nuevo Testamento dijo, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, Él no estaba contraviniendo lo que estaba aquí dicho, o lo que está aquí dicho, sino lo que Él estaba diciendo es, no apliques eso como una venganza, sino que si tu enemigo te hace el mal, no respondas así. ¿Se da cuenta? La deformación de la aplicación al que llevó el pueblo judío, la ley del talión, también fue corregida por el Señor diciendo, no, es que nunca fue una intención de darles permiso de vengarse, sino de ejercer justicia. Ahora, en vez de vengarte, ofrece la otra mejilla, ora por los que te hacen daño, bendícelos. Así que cuando nosotros vamos a Éxodo, tenemos que recordar el sentido original de la ley del talión, que era la justicia de Dios aplicada entre los hombres a lo mejor que pudieran entender para los hombres y por los hombres. Por supuesto que habría juicios imperfectos porque los hombres no somos perfectos. Hemos visto en las clases de la suficiencia de Cristo que solo Él es el juez perfecto porque solo Él tiene conocimiento perfecto de todos los hechos.
pero a lo mejor que pudieran, deberían llevar a cabo el ejercicio de la impartición de ley, impartición de justicia entre el pueblo de Israel. Esta mañana hablaremos del descuido del pecado o el pecar por descuido. Es una advertencia este texto a no ser descuidados con el pecado, a no tratarlo a la ligera, a no encallecer, endurecer o pues cauterizar nuestra conciencia ante el pecado. La palabra normalizar es una palabra que hoy se utiliza para todo. Normalicemos el darnos un abrazo, normalicemos el esto y aquello. La primera vez que yo escuché la palabra normalizar fue de un hermano amigo de Los Ángeles, miembro de la iglesia Grace Community Church, y él me decía: Santi, es que el pecado se ha hecho normal, se ha normalizado. Y me llamó la atención porque de esto que estoy diciendo tiene unos 12, 13 años que me lo dijo. Y entonces tú te vas a dar cuenta que en la educación de tus hijos, cuando estábamos hablando en aquella ocasión de los hijos, vas a tener que prevenirles de muchas cosas porque aparecen en diferentes lugares escenas de violencia y parece que es normal, pero no debería ser lo normal. Esa es una escena que los niños no deberían estar expuestos. Y él me daba el ejemplo de cómo estaba educando a su hijo y cómo incluso le tuvo que decir, le tuvo que explicar qué son la guerra de las galaxias. Dice, porque a mi hijo, sus compañeritos en la escuela jugaban a eso y él no tenía ni idea de lo que eso significaba. Porque yo no lo he dejado ver esa película, me decía él. Y le tuve que decir, es que es esto. El pecado se ha hecho tan normal, hermanos, en la humanidad. Y de unos años para acá, ciertos pecados se han hecho tan visibles ya, como no lo eran antes, que ahora parece lo normal. Es más, escuché a una persona decir, esta semana escuché a una persona decir, en televisión, ser homosexual era algo que se escondía, hoy es aceptado, mañana será obligatorio. Y no se extrañe de que hacia allá se mueva la sociedad. Escuchando al hermano Sixto Porras dar una conferencia a pastores advirtiendo de hacia dónde se dirige la agenda del movimiento de la comunidad LGTBQ+, o no sé si ya me faltaron letras porque ya tiene un chorro. Él decía, tienen su manifiesto y tienen sus objetivos claros. Un día el raro no va a ser el homosexual, va a ser el heterosexual. Se ha normalizado. Cuando yo era niño, eran invisibles, hermanos. ¿Cierto o no? Los que eran niños junto conmigo y los que podían haber sido mis hermanos mayores, para dejarlo así. Era invisible. Se escondían. ¿Qué tal algunos vicios? ¿Qué tal algunos vicios? ¿Qué tal la drogadicción? Tristemente hay hoy zonas que incluso a plena luz del día en nuestra ciudad huele a droga. ¿Qué tal la violencia? Yo no participo de ver estas peleas de la WWW, no sé cuántas. No me parece un deporte, me parece más bien una expresión de violencia y puedo ver claramente los efectos de esta en la sociedad y cómo han cambiado la manera de pelear. Por la gracia del Señor no me deja sin ilustraciones para mis predicaciones y tristemente hoy en la mañana vi una ilustración de esto cuando oímos gritos fuera del edificio donde vivimos. Me asomé a la calle y estaban 2 personas agarrándose a golpes. Y el grito de los demás, en vez de separarlos, era solos, 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 como diciéndoles nadie se meta. Se acabó el pleito, uno de ellos se fue, continuamos nuestras actividades y le estoy hablando 7 de la mañana. Continuamos nuestras actividades en casa de preparativos para venirnos
Empecé a oír gritos otra vez, me asomé, porque uno no sabe cuándo van a echar balazos, entonces hay que tener cuidado. Me asomé, dije, no vaya a hacer aquí, qué cosa. Me asomo y se habían regresado con sus amigos, uno de los del problema, y pues se hizo ahí la mini batalla campal. Y luego se fueron corriendo y los otros se fueron tras ellos. Mi esposa me dijo, ¿cuánta violencia? Y todo empieza bien leve. Todo empieza desde abajo. No llegas a esos grados a no ser que empieces aceptándolo como algo normal, como algo aceptable. Y como hablo de ese pecado, podríamos hablar de todos los demás. Alguna vez escuché a un pastor decir, Satanás no necesita hacerte blasfemar el nombre de Dios hoy. Solamente necesita empezar por hacerte dudar de su palabra. Los grandes pecados, los escandalosos, vendrán después, a consecuencia de este pequeñito, con el que empiezas hoy. Una gotita de agua rompe una roca. Y este texto nos advierte de no permitir gotitas de agua en nuestra vida. Dirá, pastor, ¿dónde está eso? Si yo vi que habla allí de que si un buey acornea y que si el ojo... Bueno, pues acompáñame, porque tengo que exponerle lo que dice aquí, este libro de la ley. Si alguno hiere en el ojo, dice Éxodo 21:26, si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. ¿A qué siervo? Bueno, ya habíamos aclarado que tarde o temprano llegaría en la historia del pueblo de Israel la emancipación de los siervos judíos. Al inicio, por sistema allí de gobierno, sí, pero una vez que empezara la conquista y empezaran a obtener esclavos de otras naciones, la situación cambiaría y los esclavos sí podrían ser no solamente recompensados, como tenían que ser los judíos, esclavos judíos, sino que también podrían ser castigados. Pero el castigo debería ser con cuidado, por lo que dice aquí. No vaya a ser que le saques un ojo. Y el versículo siguiente, el 27, dice, y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Es decir, aún el trato de dueño, de amo, con su esclavo debería ser muy cuidadoso. No debería ejercer demasiada fuerza en su castigo si el esclavo lo ameritaba. Y está hablando de un esclavo extranjero para este punto, porque desde la semana pasada estábamos viendo que aquí ya cambió a esclavos extranjeros. Debería tener mucho cuidado de no pasarse con el castigo, diríamos, ¿verdad? Oh, ya se pasó, ya le sacó el ojo. Si le sacaba un ojo, o al menos le tumbaba un diente. Mire, cuánto trabajo, cuánta fuerza o violencia se necesitaría para dejar a alguien tuerto. Mucha más que para tumbar un diente, ¿verdad? Entonces va de más a menos. Vas a tener cuidado con el mucho, pero agua, si incluso le tumbas un diente, se gana la libertad, ¿eh? Se acabó, no es más tu trabajador, se puede ir. ¿No le parece hermoso el amor y gracia y cuidado de nuestro Dios para decir, ten cuidado, trátalos bien? Seguramente su mente ya está volando al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Efesios y a los Colosenses cuando dio instrucciones a los amos. ¿Y vosotros, amos? ¿Qué? Si no recuerda, vaya allí. Dice, no los tratéis como. Efesios capítulo 6 dice, versículo 9, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. ¿Qué es lo mismo? Con temor, temblor, con sinceridad, no para ser vistos, haciendo la voluntad de Dios, servid de buena voluntad, y vosotros, amos, haced lo mismo. O sea, lo que aplica para los siervos, aplica para los amos, ¿eh? Pero a los amos les da otra encomienda, además de esta. Les dice, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Él no va a distinguir entre amos y trabajadores. Él no va a distinguir. Él va a juzgar igual, conforme a lo que ha dicho. Otras versiones dicen, no seáis ásperos, déspotas.
Ten cuidado de cómo lo tratas. Hace 15 días cuando empezábamos a hablar de estos temas le dije, bueno, ¿y qué tal para nosotros cuando alguien nos sirve, nos proporciona un servicio? El electricista que llevas a casa a arreglarte allí la instalación, o el del gas que viene a ponerte tu tanque estacionario, a llenarlo, o el mesero cuando vas, o el que despacha en la tienda. ¿Cómo los tratas? No, no es que sean nuestros esclavos, es alguien que te está proporcionando un servicio. ¿Cómo lo tratas? El Señor dijo aquí en Éxodo 21, si regresamos allá en el versículo 26 y 27, ten cuidado. No vaya a ser que si te pasas, entonces lo vas a perder como esclavo. Cuánta gracia del Señor para cuidar, de aquellos grupos menos protegidos en aquellas sociedades. Ahora vea lo que dice el versículo 28. Y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá. Pausa. Ahorita leemos la segunda parte del versículo 28. Pero hago una pausa allí, porque esto de la muerte, recuerden la semana pasada hablábamos de la cultura de la vida, a través incluso del castigo de pena de muerte. Era para proteger la vida, para sembrar una cultura de preservar la vida en el pueblo de Israel. Y aquí está otra vez. Si un animalito, un buey, un toro, acornea a una persona y lo mata a esa persona, vas a matar al buey, pero no te lo vas a comer. Es tan horroroso el acto que ha hecho, que no porque el animalito ahora su carne vaya a saber feo, no, sino por el horror del acto que cometió. Es un acto de desprecio al animal. ¿Me explico? Lo que cometió es tan horroroso que lo vas a despreciar aún como comida. No lo vas a aprovechar su carne, porque lo que cometió delante del Señor era un acto abominable, quitar la vida. Eso hace eco de Génesis 9. Saliditos del arca, el Señor les dio instrucción. Les dijo que la vida se debía preservar. Ahora, hay allí también un contexto. Es la reiteración de aquel mandato que el Señor le dio a Adán y Eva cuando les dijo fructificad y multiplicaos. Génesis 9:1 dice, recién saliditos del arca, Noé y su familia y sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. El propósito de Dios para llenar la tierra y que toda la tierra fuese cubierta con presencia humana, obedece al propósito de Él de recibir gloria de la vida humana. Muchos, ¿para qué? Muchos lleven gloria al Señor. Ahora voy a ir al versículo 6, Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Esta es la razón para la preservación de la vida, el ser portador de la imagen divina y lo que hace abominable el pecado de asesinato. Sin embargo, antes de esto, dice el versículo 5, y ciertamente pediré cuenta de la sangre y de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Al animalito también le voy a demandar la sangre que derramó, y por tanto va a ser muerto. Está contraviniendo el plan de Dios de dar vida y de preservar la calidad de la vida, como veíamos la semana pasada, y este animalito cometió un acto aborrecible. Por tanto, lo vas a matar y lo vas a abandonar. No lo vas a aprovechar. ¿Cuánta carne podría salir de un buen toro, verdad? Un sirloin, ribeye, New York, bistecito asadero. Pero este no, a este así, porque lo que hizo es abominable. Por tanto dice Éxodo 21:28, su segunda parte, pero el dueño del buey no será castigado. Fue un accidente. El animalito por defensa o por lo que haya sido mató a una persona, pero el dueño pues no tenía manera de prevenir el asunto.
pasa nada con el dueño. Sin embargo, versículo 29, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado, y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. El problema del pecado descuidado, por negligencia, ya se le había dicho, por negligente va a morir. O sea que ser negligente con el pecado puede acarrear consecuencias graves, sí, siempre, siempre. Pero vamos por partes. Porque ya tenía el hábito el buey. Esto ya era algo de lo que estaba advertido. Ya sabía, ya se ha corneado 2, 3 animalitos. En casa de mi madre había una perrita de raza grande, ¿verdad? Bueno, para no quemar a todas las razas, diré una raza boxer. Sí, porque si no va a parecer que, ay, pues ¿cuál diga para no comprar de ese? Bueno, pues una boxer. Pero también había una pareja de gatitos. Pues la pareja de gatitos tuvo cría. Y ya saben que los gatitos tienen, pues de varias, ¿verdad? Y un día empezamos a oír, pues ruidos de pelea entre animalitos. Y uno de los gatitos estaba ya en la boca de la perrita. Y pues con mucha tristeza, ¿verdad? Porque además a mí me gustan los perros, pero también los gatos. Pues a ver, hazte para allá y a quitar el cuerpecito. Pero luego la perrita, ¿qué cree que hizo? Cuando pasó otro de los gatitos, y ahí sí me tocó ver, hermano, me corrieron escalofríos, corrió tras él, lo pescó y con una sacudida yo creo que le tronó la columna, porque el gatito de inmediato quedó sueltito y ya, lo tiró. No era por comida. Y ocurrió la tercera vez. Pues ya había un problema con la perrita. Ya había que sacar a la perrita porque ahorita eran animalitos. Al rato podía ser uno de los dueños, uno de nosotros. ¿Qué le pasó? No lo sé. ¿Qué le pasó en su cabecita cuando era una perrita muy tierna, muy divertida? ¿Quién sabe? Ni digo que todos los boxers hagan lo mismo, hermanos. Es la primera vez que yo vi y que he sabido de un animalito que caza pues prácticamente por diversión. Bueno, no quiero ponerle escalofríos como los que yo sentí, pero leí un artículo noticioso donde entrevistaban a una niña sicaria, así como lo escuchó. Y dijo, encontré algo que me hacía sentir mejor que las drogas y eso es matar. De problemita a problemota. De un ejemplo entre animalitos a lo que ocurre o puede ocurrir entre seres humanos creados a la imagen divina. Y estabas advertido y no hiciste nada. Tu animalito anda corneando. Mira, ya mató una ovejita. Mira, ya mató a aquel otro animalito. Mira, ya mató a un hombre. Y como no hiciste nada, te va a pasar lo mismo. Él ya vio lo que dice allí. El buey será apedreado. Este no era un simple matarlo. Tenía una connotación de rechazo. ¿No se apedreaba por algunos castigos también? ¿Y por qué esa manera de matar? Porque es una forma de mostrar el desprecio. Esta muerte no es una muerte porque sí, no estamos matando al animalito porque esté enfermo, no, lo estamos matando porque Dios así lo está rechazando como alguien que es peligroso. Pero el dueño también tendría que ser muerto. Vaya tremenda lección. ¿No hiciste caso? ¿No pusiste orden? Aquí están las consecuencias. Una y otra vez todos estos
textos donde encontramos la pena de muerte nos recuerdan que la paga del pecado es muerte. Y decía yo la semana pasada, esto arroja luz sobre la cruz de Cristo, atrae nuestra mirada otra vez a la cruz de Cristo para decir, así de serio es el pecado que el Hijo de Dios tuvo que venir a morir por los pecadores, porque nosotros no podíamos solucionarlo. Así de duro es. Versículo siguiente, 30. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Si llegaba a un arreglo, si tal vez pidiendo misericordia a los deudos de aquel que había muerto por causa de su propio buey, y decía, denme chance, piensen en mi familia, no sé, cualquier cosa, hermanos, entonces podían llegar a un arreglo y decir, ok, por una cantidad. No se especifica la cantidad, más que más adelante viene otra, pero aquí dice si se le impone precio de rescate, lo que se demande de él. Y no es que la vida tenga precio, es que los deudos de aquel que había sido muerto por el animal podrían llegar a algún convenio y de alguna manera tener algún provecho de la pérdida que habían sufrido. Imagínese que hubiese sido el padre de la familia el que resultaba muerto. Pues la familia entonces ahora tendría al menos un colchoncito económico para salir adelante por algún tiempo de lo que sacaran del rescate de la vida de esta persona que debía haber muerto. Si acornea a un hijo o una hija, será enjuiciado según la misma ley. Si el animalito acorneó a un hijo y leyó la siguiente frase, ¿o a qué? A una hija. Lo mismo dice en el versículo 29, y mata a un hombre o a una mujer. Yo les he dicho, hermanos, quienes piensan que la Biblia es un libro machista, que eleva el patriarcado, y todas esas locuras no han pasado ni de la primera página ni del primer capítulo de la Biblia. Porque una y otra vez se reitera el valor y la estima que tienen delante de Dios tanto hombre como mujer. No es una cuestión de género, no es una cuestión de sexo. Aquí dice a un hombre o a una mujer y luego a un hijo o a una hija. Desde la infancia también son valiosos los niños y las niñas también. Y en muchas culturas esto hubiera sido una locura, donde las niñas eran desde pequeñas utilizadas como moneda de cambio o esclavitud o compañeras sexuales de pedófilos que podían pagarlas. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, note que está hablando hombre y mujer todo el tiempo, el dueño dará a su amo 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Cuando habla de acornear, no está solamente hablando de picar, está hablando de matar. Ahora, por un esclavo se pagarían 30 siclos de plata. ¿A qué le suena? Sí. ¿Cuánto le dieron a Judas? 30 monedas de plata. ¿Quién le hubiera dicho al pueblo de Israel que su Salvador, que su Dios, se vestiría de hombre y estando en la condición de hombre se haría esclavo y terminarían pagando por él lo que aquí dice, el precio de un esclavo muerto? Y de pronto vuelve a brillar Cristo en el texto. Ahora dice otra cosita aquí. Si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Otra vez, tu descuido le está afectando a alguien más. Destapaste un pozo, no lo tapaste y ahora ya hay pérdida. Y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa la muerte, entonces venderán al buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirá también el buey muerto. Aquí sí, si fue matado por otro buey, el animalito muerto, ese sí se lo van a dividir, allí sí le van a sacar provecho, habrá birria por un largo tiempo. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey
muerto será suyo. Oye el eco de la ley del talión, buey por buey, vida por vida. Este es eco, esta es una explicación, es una aplicación de que la ley del talión era una forma de impartir justicia, un castigo apropiado y no una venganza. Sin embargo, lo que le quiero llamar la atención en toda esta sección, esa que dice, y ya sabías, se te advirtió, destapaste pozo y no lo tapaste, tenías un animalito terco y agresivo y no lo controlaste, ya sabías, eres culpable. Y hermano, por la gracia del Espíritu de Dios nosotros ya sabemos. Por la presencia del Espíritu de Dios, redarguyendo, diciendo, ya sabes. El Espíritu de Dios echa luz sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestra conciencia y nos ayuda, nos redarguye a entender nuestro pecado. ¿No lo dijo así nuestro Señor? ¿Qué noche? Algún día voy a tener que enseñar, un retiro o algo así. Y vamos a hablar de aquella noche. La noche previa a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dichos que Él pronunció. Juan 13, 14, 15, 16 y aún su oración en el 17. Va a ser un retiro muy largo, hermanos, porque para hablar de todo eso va a ser un retiro como de 6 años. Pero al menos que podamos cubrir alguna de estas enseñanzas donde nuestro Señor habló del ministerio que tendría el Espíritu Santo al venir, diciendo que el Espíritu sería el que redarguiría a los hombres. ¿Y él qué? ¿Convencerá al mundo? Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Él viene a convencer. Es el Consolador. Y algo allí que nos debe de verdad conmover también. Es que el Señor dijo acerca de este Consolador, Él os enviará otro Consolador. Había 2 palabras para decir otro en el idioma griego. Uno era hetero, como decir es de el otro sexo, ¿verdad? Es hetero, es un grupo heterogéneo, está compuesto por diferentes. Hetero es diferente. Pero había otra manera de decir otro, que significaba igual. Como cuando tú dices, tengo este vaso de vidrio y tengo este otro, pero resulta que son iguales. Hetero es uno igual pero diferente. Alón es uno igualititito en todas sus características. Y cuando el Señor Jesús dijo, os enviará otro Consolador, dijo, les va a enviar otro igualito a mí, el Espíritu de verdad. Tener al Espíritu no nos coloca en desventaja de tener a Cristo mismo. La unidad de Padre e Hijo está clara. El Padre y yo uno somos. Yo no digo lo que yo quiero, sino lo que dice el Padre. Está clara la unidad de Padre y Hijo, pero también la unidad de Hijo y Espíritu. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero el que habló fue Jesús. Se enviará otro Consolador. Y ese Consolador es el que nos convence, el que nos redarguye. La tristeza que viene de parte de Dios es que para arrepentimiento. O sea que ya sabes. O sea que no estás sin advertencia. O sea que conocemos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que agrada al Señor. Y aunque habrá situaciones escasas, pero las habrá en nuestras vidas, donde tendremos que recurrir a mayor consejo, a estudiar
con más profundidad la palabra del Señor para entender cuál es su voluntad en ciertos casos y situaciones, la gran mayoría, mis hermanos, es blanco y negro. Nada más hay que leer la palabra y por la ayuda del Espíritu, entenderla y conocerla. Dios ha provisto, para empezar, de su Santo Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo, recordábamos hace rato con nuestras hermanas. Él ha hecho su habitación en nosotros. Él nos recuerda lo que se dice en Éxodo 21. Ya sabías. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es contado por pecado. Ya sabías. Ya sabías. El Señor ha provisto de su iglesia también. Recuerda la carta de Pablo a los Gálatas en su último capítulo. Versículo 1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un mismo espíritu de mansedumbre. ¿Sabe que la palabra restaurar es un término médico que quiere decir volver a colocar en su lugar? Y se hablaba para hablar de colocar un hueso dislocado o un hueso fracturado. Y esta semana, mientras que veía a mi hijita en su piernita, yo decía, restauradlo. Es a lo que se refiere. Tiene que estar allí inmóvil hasta que el hueso solde nuevamente. Restauradlo. Ustedes que ya se dieron cuenta van a tener que permanecer cerca de ese hermano, de esa hermana, hasta que vuelva a estar en su lugar y en su fortaleza espiritual, pero con un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. Amaos los unos a los otros. Este acto de restaurar, este acto de advertir, este acto de ayudar a regresar al hermano que se anda descarriando, es un acto que cumple la ley de Cristo. Y estás advertido. No rechaces la advertencia. Del Espíritu de Dios principalmente y primeramente vendrá, ayudándote a ver cuál es el pecado que hay. Pero también traerá a la iglesia a decirte, hermano, hermana, no te alejes más. ¿Sabe usted que el exhortar, el verbo exhortar, está compuesto de dos palabras en el idioma que fue escrito en la Biblia? La primera es para, como las líneas paralelas, ¿verdad? Lado a lado. Y la siguiente es kaleo, que quiere decir clamar, rogar. Por eso al Espíritu Santo se le llama el paracletos, que consuela, viene al lado. Ahí está la palabra para. Paracaleo, paracalesis, exhortación, exhortar, es el llamar al lado. No es el regañar. No es el caerle a biblazos. Con un espíritu de superioridad. Para humillar y para rebajar y tú salirte sintiendo el... No, es para llamar a regresar a un lado. No te desencamines. Regresa aquí. No pierdas tu lugar en las filas de Cristo. Quédate aquí. Por eso una y otra vez usted lee en el Nuevo Testamento exhortando unos a los otros. Y ahorita vamos para allá. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y cuando ves a un hermano que se está desencaminando, entonces vienes y levantas la carga. No, hermano, espérate, no es por allí, vente por acá. Y le ayudas a superar esa tentación y le ayudas a superar con la oración y la palabra del Señor aquel pecado en el que se está haciendo normal y que ya no lo ve tan grave y que se le está cauterizando su cicatriz, perdón, su herida, y está haciéndose cicatriz. Todos sabemos esto, una heridita, por muy leve que sea, si se deja allí abierta, cae agua, cae jabón, cae lo que sea y arde. Y al principio la conciencia nos advierte, pero luego se cauteriza. Ya se te había dicho, y mira lo que hizo tu animalito. Hermano, que no llegue el momento en que se te diga, ya se te había dicho. Ya se te había dicho. Por eso la palabra dice,
Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos, exhortándoos pues, unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo more en abundancia, es decir, que estés tan cargado de la Biblia, estés tan cargado de la palabra de Dios, tan saturado en tu mente, en tu corazón, que estés listo para exhortar, para amonestar, para enseñar. Dice con salmos, himnos, cánticos espirituales. La propia palabra de Dios estés capacitado para auxiliar a otros hermanos, auxiliar a otras hermanas a dejar el camino de pecado. Hermano, primero quiero preguntarle, para ir aterrizando el avión, ¿y ya se te advirtió? Es decir, a través de lo que he estado diciendo, en reflexión de la palabra del Señor, ¿ha caído luz en algún rincón de tu corazón que has querido mantener ahí guardadito? ¿Hay algún pecado del que sabes, sí lo sigo guardando, sí lo sigo protegiendo? Y la segunda pregunta es, ¿y si ya lo hizo eso el Espíritu de Dios, lo está haciendo alguien de la iglesia? ¿Alguien ya te dijo algo? No desprecies su voz tampoco. No desprecies la voz de Dios a través de su palabra y no desprecies la voz del hermano. Las consecuencias pueden ser muy graves. El pecado siempre tiene consecuencias, siempre. Y aunque por la gracia del Señor, por el sacrificio de Cristo, no es la muerte, para el creyente, no será la muerte tampoco espiritual, por su gracia, puede que sí haya consecuencias fuertes. Y no por miedo a las consecuencias, lo primero que está pasando es que el Señor no está recibiendo la gloria de tu vida que Él merece, ni el fruto que Él merece y quiere producir por su Santo Espíritu. Pero también va a haber consecuencia. Y esas son con las que es difícil de lidiar, porque a veces pueden ser permanentes. Así que no cierres tu oído. Que Éxodo 21 se recuerde del peligro del pecado advertido. Ya se te advirtió. Y la palabra del Señor nos advierte. Y la iglesia nos advierte. Hagamos caso. Concluyo con un último texto. Está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hablando de la disciplina del Señor. Hablando de Dios como Padre y exhortando a los creyentes que soportaran la disciplina que les había acaecido. El escritor a los Hebreos dice en el versículo 12, por tanto, debido a la disciplina del Señor, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. ¿Hasta dónde llegó la dureza del corazón de Esaú? Que teniendo a un padre como Jacob, Israel, de nada le sirvió el ejemplo, de nada le sirvieron las palabras, sino que se convirtió en un hombre duro a la obra divina. De hecho, se le describe aquí como inmoral y profano. Inmoral porque tuvo más de una mujer, más de una esposa. Y profano
porque no le importaron las cosas de Dios. Imagínense, tendríamos que decir Abraham, Isaac y Esaú. Pero decimos Abraham, Isaac y Jacob. Claro, está el poder, soberanía divina, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, me queda claro, pero por derecho de primogenitura era él. Y él lo despreció. No le importaban las cosas divinas. Y hay un texto aquí que me parece necesario todavía añadir a lo que hemos dicho, cuando dice la palabra del Señor: cuando quiso heredar la bendición fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lo que él quería era recuperar la bendición, pero sin arrepentimiento. Lo que nunca encontró fue las razones para arrepentirse. Nunca le vio lo malo a lo que hizo, pues. Tan profano era, tan lejos de las cosas de Dios. Ahora, ¿dónde empezó todo? ¿Vio lo que dice el versículo 14? Buscad la paz con todos y la santidad. El verbo buscar es para todo el tiempo. Verbo presente. En todo tiempo estén buscando la paz y la santidad. No te descuides, hermano. No te descuides. Haz caso de la voz divina en la palabra. Haz caso de la voz de los hijos de Dios exhortando. Y busquemos la santidad. La paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Porque es ella, Señor, la que nos advierte. Es tu voz escrita. Cuando le estudiamos, Señor, textos como hoy nos llevan a decirte: examina mi corazón y prueba mis pensamientos y ve si hay en mi camino de maldad y guíame, Señor, en tu camino eterno. Hace rato cantábamos eso: guíame. Ayúdanos a conducirnos pisando en las huellas de tu Hijo Jesucristo, haciendo tu voluntad, procurando agradarte, procurando en todo serte agradables. Permite así que demos gloria a tu santo nombre, que mostremos que somos tu pueblo, que si invocamos por Padre al que sin acepción de personas juzgas, entonces seamos santos como tú eres santo, procurando la santidad en todo tiempo. Concédenos, Señor, ver fruto espiritual unos en los otros, reconocer la presencia de tu Espíritu y dar gracias a ti por tu obra, porque nos has rescatado de las tinieblas del pecado y de una vida sin ti, a una vida contigo.